Quisiera comenzar pidiendo que cada uno de nosotros nos hagamos por un pequeño momento una reflexión de cómo ha venido sucediendo nuestra vida a lo largo de este último mes, a lo largo de quizás este año, y en medio de las distintas cosas que nosotros vivimos podamos evaluar cómo está nuestra vida. Somos criaturas, hablando de la humanidad, de decisiones. Vivimos bajo las decisiones que tomamos y a veces esclavos de las decisiones que tomamos. Nuestras decisiones obviamente tienen consecuencias y abiertamente nuestras vidas son empujadas por las consecuencias de las decisiones personales que hacemos y de las decisiones que otras personas también toman sobre nuestras vidas. En medio de todo eso nosotros batallamos con nuestro pecado como hijos de Dios, buscando vivir una vida agradable a Dios. Y en ese proceso suceden cosas buenas y suceden cosas no tan buenas. Cosas que nos gustan y cosas que realmente no nos gustan. En medio de nuestra vida llegan a pasar eventos o dejan de pasar eventos que nos pueden hacer titubear en nuestra vida cristiana. Y si quizás tú llegas el día de hoy a este tiempo de adoración a Dios cargado con alguna circunstancia en tu vida que pueda llevar un peso grande que te aflige, creo que este es el momento más indicado para poder abrir la palabra porque estaremos viendo parte de esto. Quizás tú llegas aquí y no hay mayor problema en tu vida, quizás hay ciertas cosas que van andando bien, pero tengo que decirte que en la vida cristiana hay distintos paraderos. Y en esta vida cristiana habrán paraderos de bonanza y de bendición y también habrán paraderos de detenernos a pensar porque lo que viene adelante no es algo fácil de asimilar. En toda la vida de los hijos de Dios habrán buenos momentos en los que todos van a decir así, pero habrán momentos en los que las cosas van así. Y sobre todo llegan circunstancias particulares en donde lo que pasa adelante no tiene mucho sentido. Momentos en los que yo podría comenzar a ver que lo que sucede en mi entorno no lo comienzo a entender. No logro ver por qué ciertas cosas que yo había planificado dejan de suceder. O ciertas cosas que estaban bien de pronto se malogran. Y en mi vida comienzan a pasar cosas que salen fuera de mi control. Y algunas de esas cosas tienen que ver con cosas ligeras como los gastos personales que tienes con tu familia y que de pronto por alguna enfermedad ligera o por algún X motivo se incrementan. O quizás hay alguna pérdida de trabajo laboral y por esa razón la economía va a bajar un poco, o quizás un hijo rebelde, o quizás un problema con el esposo o la esposa, o nos enteramos que los hijos se descarrían en algún aspecto de la vida, o quizás pudiera ser algo un poco más fuerte, como el hecho de enterarte que tu cuerpo posee una enfermedad que no es fácil de manejar. Puede ser la circunstancia X que podamos mencionar y puede ser el peso grande o pequeño que pueda ser el que estés cargando, pero en medio de todo eso, muchas veces nos encontramos en esta circunstancia, como la que tenemos ahí, y llegamos a ver un momento como cuando Dios va a permitir aquello que yo no estoy esperando. Sobre todo en circunstancias que a mí me llegan a confundir como hijo de Dios, que busco obedecerle a Él. En medio de estas circunstancias muchas cosas suceden. Algunos reaccionan preocupándose abiertamente, preocupándose bastante de hecho, y se ve en su rostro, se ve en su comportamiento. Otros tienen temor, otros viven con incertidumbre de no saber qué va a pasar ahora. Y esto los lleva a un cuestionamiento de Dios, y es otra reacción que otros tienen, de preguntarle a Dios por qué estas cosas no están pasando, por qué esto sí está sucediendo. Y aunque no lo decimos abiertamente, Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Mi queja y mi irritabilidad con mi conducta en mi casa o en mi trabajo comienza a evidenciar que aunque yo no me quejo con Dios, yo estoy inconforme con lo que Dios está permitiendo o con lo que Dios no está permitiendo. Y a pesar de que mis palabras no dicen queja, mi conducta y mi actitud evidencia que yo estoy incómodo con lo que Dios está permitiendo o con lo que no está permitiendo. Muchas pueden ser las reacciones, inclusive puede ser la tristeza. Hay gente que se deprime abiertamente. Podríamos mencionar muchas reacciones de los hijos de Dios. Pero si este es tu caso, tendríamos que mencionar qué es lo que Dios espera de ti. ¿Y cómo es que tú deberías reaccionar en medio de todo eso? Porque quiero mencionarte algo específico.
Antes de orar, quiero que abras tu Biblia en Génesis, por favor, capítulo 3. Es el tercer capítulo de la Biblia. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante esta porción que es bastante conocida. Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Esto lleva por título en mi Biblia, Desobediencia del hombre. Y vamos a leerlo. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Solamente hasta ahí. He leído esta porción que quizás tú conoces por una sencilla razón. Cuando hablamos de circunstancias que son adversas en nuestra vida, y que pueden ser cosas ligeras, como también podrían ser cosas realmente pesadas y realmente grandes, tendríamos que mencionar por qué esto sucede. Y cuando tú lees el capítulo 3 de Génesis, puedes aprender una idea bastante sencilla, y es esta: vivimos en un mundo después de Génesis 3. Tú y yo vivimos en un mundo que ha caído en pecado. Y que cuando vemos las noticias nos enteramos de cosas tan atroces como padres maltratando a sus hijos y haciendo cosas que definitivamente no se las desearíamos a otra persona ni aunque fuera nuestro enemigo. Nos enteramos de gente que hace maldades en otros países y matan niños y matan adultos y hacen una serie de atrocidades. Y no podemos levantar el dedo y decir, pues Dios no hace nada. Vivimos en un mundo que abiertamente desde sus inicios decidió rechazar a Dios. Y no es sorprendente que mucha de la maldad que nosotros vemos y a veces somos víctimas es porque este mundo vive bajo el pecado. Tú y yo vivimos en un mundo en donde después de esto Dios nos prometió y todo te saldrá bien. Y no vas a sudar ni un poco cuando trabajes. Y con mucho cosquillas y risas vas a dar a tus hijos. Eso no prometió Dios. Cuando el hombre y la mujer pecaron, hubieron consecuencias. Y toda la humanidad en sí gozó de ellas. Nosotros vivimos en un mundo en donde existen las catástrofes. Y donde tú puedes ver en las noticias que un avión se cae y ahí pueden haber cristianos y no cristianos. Tú vas a neoplásicas y vas a conocer a gente que ha sido cristiana por mucho tiempo y de recién están entrando ahí. Y gente que no es cristiana. Tú puedes ver un accidente automovilístico donde alguien muere y puedes enterarte quizás que era de parte de una iglesia y de una congregación. Porque la verdad es la siguiente: vivimos en un mundo en donde las cosas no están de pasadita y somos pasando por un paseo feliz. No estamos así. Según la Biblia, se nos enseña que vivimos en un mundo caído y vivimos en un mundo post-Génesis 3. Eso me debiera recordar una cosa sencilla. Y es que cuando la tragedia o cuando las dificultades o cuando las cosas adversas tocan mi vida, no puedo llevar a mi vida al punto de victimizarme como si, ¿por qué todo esto me sucede a mí? Parte de esto es la naturaleza de este mundo que ha caído y vive en contra de Dios. Y muchas de las cosas que suceden en nuestro entorno, no es que Dios las está ventilando y quiere que sufras, sino que es parte de este mundo. Si tu vida no está siendo tocada por circunstancias difíciles, tengo que decirte que en algún momento esto va a suceder. En la vida cristiana hay muchos paraderos.
Y en estos paraderos que hay en la vida cristiana, algunos de ellos son prueba. Y algunos se han detenido para poder ser formados más fuertemente en su carácter. Y ¿sabes qué? Hay solo una ruta. Y aunque tú pases por el lado derecho del paradero, otro está pasando por el lado izquierdo, pero todos pasan por el mismo lugar. Y en la ruta de la vida cristiana no hay atajos, todos seremos probados en algún momento determinado. Y en medio de nuestra vida, si quizás no te ha tocado aún, llegará un momento en que te tocará. No en la misma intensidad que otra persona, pero llegará. Pero quiero alertarte o quiero decirte que no estoy intentando preocuparte y decirte que el día de mañana te va a ir una tragedia. Esa no es mi intención. Mi intención es decirte que en la vida cristiana habrán pruebas y habrán circunstancias pequeñas que podrás manejarlas y habrán circunstancias que se amplían a tal punto en donde tú no tienes el control y definitivamente necesitas claridad de parte de Dios, porque no será fácil sobrellevar estas pruebas sin la dirección de Dios. En medio de todo eso, yo no puedo alejarme y decir que no va a suceder, que en mi caso no va a pasar. Hay dos razones por las que la prueba quizás no llegue a tu vida y no son bonitas. Número uno, si no llegan, en primer lugar, puede ser porque no eres hijo de Dios y Dios no prueba a los que no son sus hijos. Y eso definitivamente estaría en la prioridad más alta de tus preocupaciones, porque eso implica muchas cosas. La otra razón por la que Dios no te probaría, y esto no sería parte de ti, es porque no has aprendido lo suficiente como para que te llegue ese examen. Y sigues en las legumbres y sigues en los pequeños rudimentos de la palabra de Dios, que son pequeñas cosas, que son simples, que no has crecido todavía. Por esa razón Dios no te prueba. Pero si este no es el caso, y estás o ya has pasado por pruebas, y tú sabes qué es esto, entonces yo quiero animarte a una cosa. Diciéndote que vives en este planeta, después de Génesis 3, el hecho de que tú necesitas saber ciertas verdades o recordar ciertas verdades que la palabra de Dios nos enseña. El día de hoy, yo no te voy a dar una fórmula para que tu problema se solucione. Yo no te puedo dar eso, pero sí te puedo decir dónde puedes ponerte y en qué lugar estar para que Dios pueda guiarte y tú puedas caminar en los momentos difíciles en los que tú estás afrontando. Y yo podría decirte que el día de hoy vamos a ver 3 verdades sencillas. De hecho, son bien básicas, que si tú entras a fase 1 de nuestro discipulado, podrías aprobarlo y entenderlo, y podrías aplaudirlo, pero que en el momento de la prueba, como que estas verdades se nos van y como que se escapan por nuestras orejas y son difíciles de recordar y difíciles de aceptar. Pero antes de entenderlas vamos a orar y vamos a pedir a Dios dirección. Vamos a pedir que Dios nos guíe y podamos aprender esto bajo su control. Señor bueno, gracias porque tú tienes control de nosotros y en medio de nuestras vidas sabemos que tú permites circunstancias y no permites circunstancias porque quieres hacer algo en nosotros. Te pedimos que nos des sensibilidad de mente y de corazón para entender tu palabra y para poder guardarla en nuestro corazón. Ayúdanos a entender en dónde estamos y a corregir nuestros errores ocultos. Haznos ver a través de tu palabra y con el poder de tu Espíritu, ayúdanos a identificar abiertamente nuestros errores para poder tomar decisiones que nos lleven a buenos momentos en la vida cristiana, en la vida que tú nos has llamado a vivir. Mi Señor, te agradezco por esto y te pido tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, acompáñame al Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Vamos a leer este corto verso y luego vamos a ver esta primera verdad. Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Vamos a leerlo. Dice así: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Si tú estás pasando por momentos de prueba o ciertas circunstancias te están aquejando tu vida, tú debieras recordar esta primera verdad que es fácil de entender, que no es difícil de comprender, y es el hecho de que Dios reina sobre toda su creación. Esto es algo que tú lo puedes aprender en tu discipulado fase 1 y no es difícil de entender.
Pero cuando comenzamos a ser probados, cuando circunstancias que salen de mi control comienzan a ponerse frente a mí y comienzan a probar mi resistencia y mi fe delante de Dios, esta verdad se vuelve dudosa. De hecho, comienza a ponerse casi en blanco y casi nos olvidamos de que existe. Cuando nosotros vemos este versículo, se nos dice una cosa directa y muy sencilla de entender. Jehová estableció en los cielos un trono, que es su trono. Y luego dice, y su reino domina sobre algunos. ¿Sobre qué? Sobre todos. Y estamos hablando que cuando Dios dice todos, es todos. No sobre algunas circunstancias de tu vida, sino sobre todo lo que sucede en tu vida. Y es fácil de entender esto y poder aplaudir y decir, amén, tienes razón, hermano, pero por ahí van a ser alguien que está siendo probado y podría tener este pensamiento. Pero si Dios tiene el control, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi padre? ¿Por qué a mi trabajo? ¿Por qué mi vida? ¿Por qué mi esposa o mi esposo? ¿Por qué mi economía? ¿Por qué yo? Y aunque a veces no lo decimos, como lo dije hace un instante, muchas veces es esa actitud incómoda y molesta, iracunda, que pueden ver mi familia y otras personas, que revela que yo estoy incómodo con lo que está sucediendo y no he aprendido a entender que Dios tiene control. Es esa conducta que a veces es iracunda y pleitista, que comienza a demostrar que lo que está pasando en mi vida o lo que ha sucedido no me agrada abiertamente y estoy inconforme con lo que Dios está poniendo delante. Definitivamente no es fácil para nadie. Yo tengo que decir una cosa, el versículo lo dice ahí, Dios tiene el control de su creación y Él reina. Ahora, un rey le pregunta a su esclavo qué va a hacer con él, pregunto yo. No. Nosotros vivimos en un país que existe la democracia. Bíblicamente eso no está acá, no está en la Biblia. Dios reina y no se usa la palabra Dios es el presidente, Él preside. No, dice Dios reina. Y tú entiendes la relación entre rey esclavo, rey posesión, rey reino. Se hace lo que Él place y literalmente en el Salmo 115 se nos dice abiertamente en el idioma original que Dios hace lo que le place. ¿Por qué digo esto? Porque Dios, según lo que acabamos de ver, reina sobre su creación y Él tiene el derecho de quitar y poner y dar y quitar con todo lo que Él posee y eso implica nuestras vidas y lo que poseemos y lo que Él nos ha dado. Y en medio de ese proceso, el hecho de que Dios en su voluntad haya agendado cosas para nosotros que no están bajo las expectativas que yo tenía, bajo los planes que yo tenía, bajo las circunstancias que yo había magnificado en mi mente, no significa que porque las cosas no se han hecho a mi manera, Dios no tenga el control. Dios sigue teniendo el control, porque si no lo tuviera Él, ¿quién lo tendría? ¿El diablo? No. ¿Nosotros? Menos. Él tiene el control y Él maneja estas cosas. Lo que sucede es que cuando mis expectativas chocan con la realidad que Dios está poniendo delante de mí, para mí es más fácil decir, algo está pasando acá. Algo malo está sucediendo. Y no es natural para mí decir, Dios, ¿qué me quieres enseñar? Muchas veces mi reacción es de queja y no de someterme a lo que Él dice. Yo te digo esto no por el hecho de que tú no lo creas necesariamente, sino porque cuando comienzas a ser probado, lo mejor que hace uno es irritarse, incomodarse, desesperarse, entrar en incertidumbre, entrar en temor y una serie de reacciones que dejan mal al nombre de Dios. Y en ese proceso lo que debiéramos hacer es detenernos un momento, pensar con cabeza fría y comenzar a permitir que Dios tome el control de las circunstancias. Porque te pongo un ejemplo sencillo. ¿Qué sucedería si tú llegas a tu casa y estás entrando a tu casa y viene el hijo del vecino y se te acerca y te dice, Señor, ¿puede darme un plato de comida? Y tú ves al niño y te preguntas, ¿cómo me va a pedir un plato de comida? ¿Y tu comida? ¿Y tu casa? ¿Y tu papá? Bueno, pues ya, le damos. Pasa una semana y tú estás llegando otra vez a tu casa y el niño viene otra vez y te dice, Señor, ¿puedes darme un polo? No tengo polo. ¿Tú querías? Pues denuncias a ese irresponsable. O te preocupas por ver, ¿cómo este padre? ¿Qué tipo de padre será ese hombre? ¿Cómo es posible que este pequeño, indefenso, que no puede hacer nada, esté descuidado, no tenga que comer, no tenga que vestirse? ¿Qué crees que piense la gente de afuera cuando el Hijo de Dios pasa por necesidad y lo único que manifiesta es estrés, tristeza completa
abrumación y frustración, desesperación en medio de su vida, dejando mal el nombre de Dios. Porque eso es lo que sucede. Ahora, yo no estoy diciendo que seas una piedra y que no sientas nada, pero cuando llega la prueba, antes de que llegues a desesperarte, debieras detenerte un momento y poner el margen a tus actitudes y a tu corazón con esta verdad. Dios reina y Él tiene el control sobre su creación. Esta no es una verdad tan grande y no promete la solución a nuestros problemas, pero sí garantiza que yo no me salga del control de Dios para que Dios actúe y para que Dios comience a participar en mi vida. Y antes de que yo pueda ir a más, yo debo detenerme y dejar la calentura de mi cabeza y comenzar a pensar, Dios, si tú tienes el control, algo vas a hacer. Es la primera verdad que debiéramos ver. Y está aquí, Dios reina. Y lo verás en toda la Biblia. Él tiene el control. No permitas que esta verdad se escape de tu mente, porque es lo primero que pondrá un perímetro a tus malas decisiones que te pueden llevar por un camino que no es el que Dios espera. Segunda verdad que quisiera que puedas ver. Por favor, los que están en proyección podrían ayudarnos un momento. El PPT se ha atorado, así que por favor podrían moverlo un momento. Ahora sí, esa es. La segunda verdad. El temor es consecuencia del pecado. Y yo te decía hace un momento que necesitas confiar en el control de Dios. Pero sucede que cuando yo no hago esto, muchas veces el Hijo de Dios, cuando es probado, lo que viene a continuación en su corazón es el temor. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el temor es abiertamente el peor enemigo que tú puedes tener en momentos de prueba. En momentos en donde tú necesitas que el poder de Dios intervenga de forma amplia, lo peor que podría llegar a tu corazón y estorbar el operar de Dios es el temor y es el miedo. Y hay básicamente dos razones por las que el temor puede llegar a tu vida. Número uno, porque quizás tú ves tu circunstancia, tú ves tu vida y ves lo que te está pasando y ves al costado a alguien que está pasando lo mismo, que quizás también es hijo de Dios y no le está yendo bien, que está fracasando, y quizás tú estás un poco más atrás, pero tú comienzas a pensar, yo voy a terminar igual que él. Y las circunstancias que están pasando me empujan a dudar, y cuando yo comienzo a ver no lo que Dios quiere decirme, sino lo que está a mi entorno, yo me preocupo, y esta preocupación va a causar estragos en mí. Yo te digo que el temor es lo peor que puede suceder porque el temor produce incredulidad y la incredulidad no permite que tu oración traspase el techo. Y esto es sumamente importante porque en momentos de prueba tú necesitas pedir sabiduría, tú necesitas pedir autocontrol, tú necesitas pedir provisión de Dios, solución de Dios. Pero cuando tú ores con temor y incredulidad, tu oración no va a pasar el techo y eso no va a suceder. Es por esa razón que yo te puedo decir que si tú vives con temor en tu corazón por alguna razón, en momentos de prueba, tú estás estancado. Necesitas quitar ese temor de tu vida para que Dios pueda operar en tu corazón, pueda operar en tu vida y su poder y sus frutos se pueda evidenciar. Mientras que eso no suceda, esto te retendrá. Hay otra razón por la que tú puedes tener temor en tu corazón y para eso te voy a pedir que regreses a Génesis. Génesis capítulo 3, por favor. Versículo 8. Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis capítulo 3, versículo 8. Hace un instante leímos el versículo 8, vamos a volver a leerlo y vamos a leer en adelante. Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice así: Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Solamente hasta ahí. Tú ves en esta escena que el Hijo de Dios, Adán y Eva,
cometen su primer pecado y ves que la humanidad desobedece a Dios, y en este momento se nos relata la primera consecuencia, que es instantánea. ¿Qué sucedió con Adán y Eva después de pecar? Tuvieron miedo, y ese miedo los llevó a alejarse de Dios. Hay una razón por la que en el momento de la prueba yo podría tener temor y podría estar dudoso de lo que Dios puede hacer en mi vida, y no siempre va a ser el hecho de ver las circunstancias. A veces yo he aprendido que las circunstancias no van a decir nada, pero a veces ese temor está anclado en que yo tengo un tema pendiente con Dios que aún no he solucionado. Y podría venir a mi corazón y a mi mente ideas como, por ejemplo, seguro que Dios está permitiendo esto en mi vida porque yo aún no he arreglado esto. Seguro que Dios está quitándome esto porque yo no le he dado esto. Seguro Dios hizo esto, porque yo no hice esto. Y una serie de infinidades de ideas que comienzan a hilarse en mi mente, comienzan a divagar por el hecho de que yo tengo temas pendientes con Dios. Y justamente es a eso a lo que yo voy. Hay una verdad sencilla, y es que el temor es consecuencia del pecado. Si tú estás andando cerca a Dios, tú puedes tener la confianza de que Dios con su poder va a guiar y te va a poder solucionar muchas cosas, si está dentro de sus planes. Pero ¿qué sucede cuando eres probado y tú no estás conectado con Dios y no estás andando bien? Definitivamente hay algo que puede asustarte, y es el hecho de que tú tienes temas pendientes con Dios. Cuando la prueba llega, cuando el momento difícil va a llegar y tú no estás listo y preparado y hay temas pendientes aún con Él, en tu mente, aunque no lo vean los demás, tu corazón puede estar en incertidumbre. Y no hay peor circunstancia que no saber qué hacer y no entender lo que está pasando. Como hijo de Dios, esto no está bien. Así que lo más evidente y lo más obvio que debiéramos hacer antes de buscar dirección, de buscar a Dios, de pedir en oración su control, es arreglar las cuentas con Él. Porque por naturaleza nosotros nos terminamos alejando de Él. Yo he visto a hijos de Dios comenzar a ser probados. Y en el inicio de su prueba, él en vez de buscar a Dios en oración, él en vez de buscar a Dios en la palabra, él en vez de buscar dirección de Dios y de querer limpiar su corazón, comienzan a buscar soluciones desesperadas, comienzan a buscar soluciones humanas, y cuando ya no tienen el control de las circunstancias y están completamente perdidos, solo en ese momento buscan consejo. Solo en ese momento buscan orar, cuando ya no tienen otra opción. Y los vemos venir en circunstancias ya muy difíciles, cuando eso debió haber sucedido antes. Y sucede porque ya no hay otra opción. Muchas veces esto es porque hay una idea clara en mi corazón, aunque no lo entiendo, y en el fondo yo sé que yo tengo temas pendientes con Dios. Cuando esto sucede, yo necesito arreglar cuentas abiertas con Dios. Porque cuando yo no lo hago, mi oración será estorbada y no podré avanzar. Quiero mostrarte la tercera verdad, que es la última que veremos, que es realmente grande. Y es el hecho de que Dios sabe cómo encaminar todo para bien. Ahora, esto suena bonito, pero yo no he querido ir hasta allá y me he tirado como 25 minutos para poder explicarte que antes de llegar allí hay todo un camino que recorrer. Y es el hecho de que yo no puedo vivir con queja, yo no puedo vivir dudando de que Dios tiene el control de las cosas y de si yo tengo temas pendientes con Él. Dios promete que puede actuar en mi vida, y cuando veamos ahorita un versículo que es muy conocido, Dios promete encaminar todo para el bien de mi vida, pero esto es dentro de un margen, con condiciones. Por favor, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando yo leo este versículo me enseña una cosa muy hermosa, y yo podría decir que
Si hay un momento difícil en tu vida que realmente pudieras pasar, no hay mejor verso al que tú podrías recurrir que este. Esta es una promesa tan grande y tan vasta y tan amplia, y lo vamos a ver dentro de un momento, que definitivamente no podrías tú pasar por esto, entenderlo con la complejidad que implica y seguir preocupado, y seguir aturdido, y seguir frustrado. Porque este versículo nos enseña una promesa tan grande de parte de Dios que no podría pasar desapercibido en mi corazón. Pero tienes que saber que la promesa está antecedida de una condición. Y estas condiciones están en ese mismo versículo y no son cosas ligeras. La primera parte del verso dice, y sabemos que los que, ¿qué? Que los que aman a Dios, ¿no? Que los que aman a Dios. Ahora, Jesús dijo que había una característica particular de aquellas personas que le amaban. ¿Quién dijo Dios que eran aquellos que le aman? Pregunto, yo sé que ustedes leen su Biblia. Los que obedecen su palabra. Jesús dijo, si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Vamos a meter esas palabras acá. El versículo podría decir algo así. Y sabemos que los que obedecen la palabra de Dios y viven en obediencia a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí hay un doble filtro que yo debiera entender de cómo este versículo se aplica a mi vida. Yo tengo que saber que si yo no soy hijo de Dios, esto no tiene nada que ver conmigo. Y si tú estás preocupado porque tienes problemas y tú no eres hijo de Dios, es bueno que te preocupes. Es responsable que te preocupes, porque no tienes al Padre que te da esta promesa. Pero si tú eres hijo de Dios, y si tú tienes la paternidad de parte de Dios, tienes la promesa, preocuparte no debiera ser parte de tu agenda, porque tienes la paternidad. Pero la cuestión es la siguiente. ¿Estás viviendo en obediencia a Dios? ¿Estás amándole de forma continua? De tal manera que el margen de la promesa abarca tu vida y tus circunstancias. ¿O has retirado tu vida del margen de esta promesa? Porque cuando tú comienzas a examinar tu vida te vas a dar cuenta que esto es puntual. Esto no es necesariamente aplicado a todos los hijos de Dios. Hay hijos de Dios que no viven en obediencia. Y cada circunstancia que va sucediendo no es necesariamente para su bien, porque ellos no lo ven así. Porque es solo cuando tú estás conectado con Dios, es solo cuando tú estás en relación con Él, en sumisión a Él, que aún las cosas más feas de tu vida, tú comienzas a darte cuenta que tienen un fin bueno delante de los ojos de Dios. Hay hijos de Dios que viven quejándose de las circunstancias de su vida y obviamente para ellos esto no es de bien porque no están conectados con Dios. Y cuando Dios opina algo, ellos opinan en contra. Y hay muchos hijos de Dios que viven de esta forma. El verso me enseña que Dios está dispuesto a solucionar los problemas más grandes de mi vida y llevarlos para bien. Esto no garantiza necesariamente que no habrá dolor, que la solución será en este momento y que será presente o que la solución se dará a mi manera. Pero Dios garantiza que esto será a mi favor. Y esto es grande. Tienes un Dios que ha prometido que tu vida entera y los errores más grandes y las tragedias más grandes que puedes vivir pueden ser llevados para bien. Y aquellos que ya han pasado eso pueden decir amén. Y pueden decir, menos mal que estas cosas sucedieron. No son cosas que podríamos aplaudir y decir, menos mal o qué chévere. No. Pero son cosas que podríamos decir, eso me ayudó a crecer. Eso me hizo ahora la persona que yo soy. Y eso es algo que debiera suceder en nuestra vida en un futuro. Cuando tú ves este verso, tú ves muchas cosas interesantes en esto. Y hay algo específico que debiéramos remarcar. Y es el hecho de que esta promesa es exclusiva para aquellos que son hijos de Dios. Aquellos que han vivido bajo el control de Él y se han sometido a su dirección. Porque si eres hijo de Dios y tú estás viviendo en conformidad a Él y estás viviendo obediente a Él, tienes que tener la certeza de que Dios te ama y que Él tendrá cuidado de ti. No necesariamente, te digo una vez más, Él va a solucionar tu problema a tu manera o te va a dar la solución que estás esperando, pero Dios puede tomar este problema y girarlo de una manera tal que puede ser positivo para ti. Como cuando tú ves a estos varones que practican artes marciales y que cuando viene un ataque, ¿qué hace este oponente? Puede tomar la fuerza del ataque y puede moverlo de tal manera y puede usar esta misma fuerza para su beneficio y él meter un golpe.
y él salir victorioso. Pues Dios es experto en usar las circunstancias más terribles de tu vida, tomarlas y guiarlas para empujarte a otro lugar más grande o un lugar mejor. Él es experto en esto. No necesariamente para solucionarlo a tu manera, sino para que esto que es feo y no digerible, puedes usarlo para bien. Dios sabe cómo hacer esto. Y quiero ponerte un ejemplo. Yo conocí a una hermana, mi esposa también la conoció, y las circunstancias fueron muy particulares, no te voy a entrar en todos los detalles, pero ella perdió a su hijo, era adolescente, y el día que perdió a su hermano, a su primo, perdón, siendo los dos cristianos, yo estaba en el velorio con ella, y había pasado 1 año y medio de haber perdido a su hijo, y ella me dijo lo siguiente, y estas son sus palabras literales: menos mal que yo perdí a mi hijo y Dios no se llevó a mi hija, ni a mi esposo, ni a mí. Yo me detuve, intenté entender que una madre me diga, menos mal que Dios se llevó a mi hijo, no se llevó a mi hija, está eligiendo quién vamos a matar. Entonces yo no lo podía entender, y ella me dijo, antes de que yo diga algo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que si Dios me hubiese llevado a mí, yo estoy seguro que mi esposo no hubiese recibido a Cristo, porque yo no era la persona más indicada para tocar a mi familia. Si Dios se hubiese llevado a mi hija no conocía a Cristo y era terrible, y quizás estaríamos un poco más felices, decía ella. Si Dios se hubiese llevado a mi esposo, yo estaría saltando en un pie, pero se llevó a mi hijo. Y su hijo era un adolescente que tocaba el teclado en la iglesia. Lo estaban operando de una malformidad en su mandíbula, era una operación tan sencilla de anestesia general. Le pusieron un poco más de anestesia y no despertó. Ahí nomás, así fue de sencillo. Cuando yo estuve en su velorio, sus amigos del colegio lloraban por él porque él era un buen hermano, un buen amigo. Y yo me quedé sorprendido, de hecho. Y yo no había visto cómo la muerte de alguien tan joven podía impactar tanta gente. Pero Dios sabía cómo mover esto para bien. Y su madre me lo dijo después de 1 año. Pues quizás hay casos similares, y yo no sé si esto te ha sucedido a ti, no creo que exactamente igual. Pero hay circunstancias en las que tú podrías decir, esto me hizo crecer. Y Dios sabe cómo llevar esto para bien. Porque es nuestro Padre. Y como Padre, Él ha hecho una promesa que va más allá de simplemente ser hijos de Dios. Y yo quería mencionarte esto de una forma más específica. Cuando tú ves que tienes a un padre teniendo a su hijo delante, te podrías dar cuenta de esto. Yo estaba investigando una vez más, estaba recordando algunas cosas cuando preparaba este sermón. Y recordaba algo que me sucedió el año pasado, que personalmente a mí me impactó bastante. Y fue que yo estaba preparando también información para hacer enseñanzas y busqué unos videos y había un predicador, estaba enseñando y era una porción de su prédica nada más. Él estaba hablando acerca del amor de Dios y él estaba contando a su vez cómo en su preparación Dios le había hablado para poder mencionar algo que a él le empujaba. Él había estado estudiando, estaba en su biblioteca preparando el sermón y estaba pidiendo a Dios sabiduría para que Dios le dé una idea clara, una ilustración clara de cómo mostrar el amor de Dios a la congregación que iba a escuchar la palabra. Y él estaba ya cansado y va a salir y va a su sala, y cuando va a su sala ve a su hijo pequeñito de 1 año aproximadamente, que con las justas caminaba, jugando con sus juguetes. Y cuando él se presenta ahí, el niño voltea y alza sus manos así y lo mira con esa cara tan bonita, esos pequeñitos que dice, qué bonito, qué tierno, ¿no? Y el padre lo ve a su pequeño y piensa, este pequeño que es tan frágil y es tan dulce como cualquier otro, puede alzar sus manos y puede verme de una manera tan dulce y tan confiada, y no va a tener ni una sola duda de que yo le voy a hacer daño. Y él decía en su comentario que cómo este pequeño puede ser tan ingenuo y tan frágil cuando él no sabe lo que yo he hecho en el pasado. Con 40 años, él decía, de vida, y yo haber cometido errores atroces atrás, yo puedo ver a este pequeño completamente confiado y sin ninguna sola duda de que yo le voy a hacer daño. Hoy él se hizo agüita, como quien dice, y fue y abrazó a su hijo. En ese momento, él comenta que no fue algo sobrenatural, ni una voz del cielo, ni un ángel se le presentó, pero vino un pensamiento a su mente que lo marcó y él dijo algo así, como si Dios se lo dijera. ¿Cómo te atreves a pensar que tu amor, que es humano y frágil, puede ser más grande que el amor que yo tengo por mis hijos? Si nosotros, que somos humanos y somos frágiles,
podemos conmovernos ante la dulzura de un pequeño que es tan sencillo. ¿Cómo podríamos dudar del inmenso amor eterno de Dios que agarró a su Hijo y lo mandó a la tierra a vivir 33 años para morir atrozmente por ti y por mí? Ese es el amor de un padre. Y ese es el amor de un padre que a veces pasa desapercibido. Pero Dios nos ama. Y si tú estás pasando momentos difíciles, tienes que saber que en medio de eso, Dios te ama. Y tiene el control de las cosas. Y está buscando tu bien. Pero nosotros nos hemos acostumbrado mucho a decir, eres hijo de Dios. Es por esa razón que yo te he traído esto. Decir que somos hijos de Dios es algo tan común que las palabras han perdido su peso. Así que yo he intentado ponértelo de una forma más clara, porque cuando tú dices, eres hijo de Dios, estas 4 palabras contienen bastante conocimiento y un peso tan amplio que definitivamente tendrías que verlo. Cuando tú dices eres, estás diciendo que en este momento presente lo eres. Y que las promesas de esta pertenencia son ahora. Cuando tú dices que eres hijo, estamos hablando del reconocimiento que Dios ha hecho de una paternidad que conlleva un compromiso de cuidarte en el presente y en el futuro, porque eso implica ser hijo, sobre todo de parte de un Padre perfecto que es Dios. D es un posesivo que dice que tú no te perteneces si no eres de Dios. Y cuando dices Dios, dices todo esto. Dios es el ser supremo que tiene el control sobre todo y todos, antes y después de cada evento que sucede en cualquier realidad, en tu vida y en la de cualquier persona. Cuando tú dices, eres hijo de Dios, tú estás diciendo toda esta información que es tan amplia y tan vasta. Y básicamente la idea es el hecho de que Dios tiene el control. Que Dios te ama. Y que ha dejado una suma de cuidados sobre tu vida que no debieran pasar desapercibidos, que la falta de fe no debiera dejar a un lado. Si tú estás siendo probado, si estás pasando por ese paradero de momentos difíciles, no olvides que eres hijo de Dios. Pero no puedes llegar a esta promesa si en primer lugar te desesperas, si comienzas a mostrar reacciones de alguien que no es un hijo de Dios. Y si a la vez tienes temas pendientes con Dios, no te puedes apoderar de esta promesa, del inmenso amor de Dios que quiere entrar en tu vida, perfeccionarte, trabajar en ti, porque hay temas pendientes aún con Él. La promesa es tan amplia y tan vasta y es tan hermosa. Yo por esa razón te puedo decir que no hay mejor verso que este, que implican todas. Porque mira el verso, ¿qué dice? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, algunas, ¿no? No, dice todas. Y como yo te dije antes, si tú dijeras todas, puede ser que se te pase una. Si yo dijera todas, de hecho que se me va a pasar porque soy un poco volado a veces. Pero cuando Dios, que conoce el pasado, presente y futuro y entiende todas las realidades y las variantes que pueden existir, dice todas, implica todas, hermano. Y implica a la perfección. No hay momento más específico que cuando Dios dice todo. Eso es todo. Sea evento bueno, sea evento malo. Es por esta razón que yo te puedo decir que esta promesa es tan vasta, es tan amplia, que difícilmente tú no vas a estar dentro de ella. Pero puedes salir de ella si aún tienes temas pendientes con Dios y si dejas que los pensamientos que te rodean y las cosas que suceden en tu entorno tomen el control. Cuando tú crees en Jesús y pasas pruebas, yo no te estoy intentando dar ahora la solución para que eso pueda pasar. Yo no te podría decir, así vas a arreglar las cosas, porque eso meritaría una consejería muy personal. Y aquí hay pastores, hay líderes que te podemos aconsejar. Pero lo que yo sí puedo hacer ahorita es decirte, el mejor lugar en donde tú puedes estar es aquí, creyendo en que Dios tiene el control, arreglando tus cuentas y apoderándote de una promesa que Él ha prometido a todos sus hijos, porque ahí Dios te va a hablar. Si las cosas no están claras, llega a este punto, porque ahí Dios te va a hablar. Si no entiendes, si estás preocupado, llega ahí, porque Dios tiene respuestas ahí, no fuera. Porque ahí está la promesa, no atrás. Si tú estás pasando momentos difíciles, tienes que saber que Dios te ha equipado y ha dado promesas grandes para que en medio de las cosas difíciles que van a venir y que van a suceder, Dios quiere intervenir. Y quiere intervenir con poder, pero no lo hará si tú no estás en el lugar indicado. Para dejarte, yo quiero pedirte que tú puedas ver esto. ¿Qué necesitamos hacer? Aceptar la autoridad de Dios cuando Él me quita y me da, y no luchar y no cuestionarlo, porque Él pone y quita. Él tiene el control y reina sobre su creación. 2, si hay algún pecado, necesito confesarlo y quitar el temor de mi corazón.
porque definitivamente en momentos difíciles esto me va a estorbar. Y número 3, necesito descansar en la voluntad de Dios. Ahora, ¿tú en dónde descansas? ¿En tu cama o en tu mueble? ¿Cómo descansas? Es que tú te quitas tu ropa, te pones una prenda más ligera y te subes en la cama. No te quedas mirándola, te montas en ella. Si tú descansas en la voluntad de Dios, te unes a ella. No con queja, no con incomodidad, no con simplemente callado e incómodo, sino sumándote en tu corazón a aceptar que lo que Dios está permitiendo es lo mejor, es su voluntad y en su plan esto es lo que Él quiere hacer. No es fácil y no te estoy diciendo que te reprimas del todo, sino que aprendas a confiar en lo que Dios dice. Quiero que puedas ver este último verso antes de irnos. Romanos 8, 18 hasta el 23. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Te muestro este versículo porque hay una tremenda verdad para terminar. Y es el hecho de que esta aflicción momentánea, esta vida que no es fácil para nadie, no es eterna. Va a pasar. Pero puede ser que Dios está permitiendo que la aflicción llegue a tu vida por el hecho de que hay mucho de lo terrenal que aún guía tu corazón y que tu corazón aún ama. Y cuando Dios te hace mirar más allá de lo terrenal, no hay mucho deseo de querer llegar allá. Yo a veces converso con algunos jóvenes y si yo sé que si les hiciera la pregunta, ¿te quisieras ir con Cristo? Algunos de ellos van a decir, no, pues todavía me quiero casar, quiero estudiar, quiero trabajar, quiero hacer esto. Y esto es bueno, es honorífico, y es correcto, y es responsable. Pero mucho de este sentimiento a veces dice de cuán afianzado está mi corazón a amar la gloria terrenal y no la gloria eterna. Y quizás la prueba que estás pasando sea simplemente con el hecho de que te des cuenta cuánto amas lo que tienes acá y que no estás tan dispuesto a llegar allá, a pesar de que has dicho, yo quiero ser hijo tuyo y renunciar a esta vida, bautizándome, muriendo a mi voluntad para aceptar la tuya. A veces las pruebas simplemente tienen esta mira como para que llegamos a decir lo que Job dijo, de oídas te había oído. No te entendía. Job se dio cuenta de eso. Y en medio de nuestras vidas, definitivamente tendremos circunstancias que no serán fáciles. Yo no te puedo decir que Dios te va a solucionar las cosas a tu manera, pero sí te puedo decir que Dios quiere intervenir en cada circunstancia de tu vida. Y lo hará en medida que tú le dejes el espacio para que Él actúe. Invita a Dios a subirse al escenario de tu vida. No permitas que se quede como espectador viendo cómo tú haces todo. Permite que Dios suba. Y para eso tienes que creer en Él. Y tienes que estar en el lugar en donde Él espera que tú estés. Porque no es fácil. Cuando las cosas que están delante salen de tu control, lo mejor que puedes hacer es creer lo que Él dice, arreglar cuentas con Él y confiar en sus promesas. En ese proceso, Dios te va a guiar, te dará dirección, te dirá qué hacer, cómo actuar y cómo proceder. Cada caso es particular, pero todos llegamos al mismo punto para crecer. Vamos a orar y pedir a Dios que lo que hemos oído y lo que hemos aprendido pueda producir fruto bueno en nosotros.